El 7 de noviembre del 2014, Jessica Patche, una mujer de 33 años, desapareció sin dejar rastro. Jessica era madre, esposa y trabajadora en una guardería infantil. Su familia, preocupada, inició una intensa búsqueda, pero lo que nadie imaginaba era que su verdugo estaba más cerca de lo que pensaban. Jessica Patche nació y creció en Pensilvania, en una familia amorosa. Desde pequeña se destacó por su carácter alegre y su gran corazón. Cuando Jess, como le decían de cariño, estaba en la escuela primaria, sus padres se separaron. A los 11 años, su madre Danielle conoció a Gregory Graff y 5 años después se casaron. Así, Jess terminó con un padrastro y algunos hermanastros. A pesar de ser adolescente cuando su madre volvió a casarse, no sintió resentimiento ni enojo. Al contrario, recibió a su nueva familia con los brazos abiertos. De hecho, se volvió muy cercana a su padrastro Greg, a quien veía como un segundo padre. Y Greg, por su parte, parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Después de la secundaria, Jess se inscribió en un programa de educación infantil temprana y lo amó por completo. Ella seguía apasionada por el mundo de los niños, así que era la opción perfecta para ella. Luego se matriculó en un colegio comunitario para obtener un título en educación infantil. Durante esta época estaba en una relación de la que se sabe muy poco. No está claro qué tan seria era la relación o si solo estaban saliendo. Pero en algún momento, Jess descubrió que estaba embarazada. Por alguna razón la relación no funcionó y su novio y ella tomaron caminos separados. Aún así, Jess siguió adelante y tuvo a su bebé. Unos años después, ya era madre soltera de una hermosa niña cuando comenzó a salir con Michael Patchett, también conocido como Mika. Jess y Mika estuvieron juntos 8 años, tuvieron 2 hijos y finalmente se casaron el 1 de agosto del 2014. Después de casarse, trabajaron duro para mantener a su familia. Él tenía un empleo en la construcción, mientras que Jess trabajaba en una guardería. Este trabajo era ideal para ella, porque le permitía aplicar lo aprendido en su carrera, además de pasar tiempo con su hijo menor, quien estaba inscrito en la misma guardería. Así podía trabajar y ver a su pequeño de 2 años durante el día. Su pasión por el bienestar infantil era evidente en cada aspecto de su vida. Le encantaba organizar actividades para los pequeños y siempre encontraba maneras creativas de enseñarles. Sus compañeros la describían como una persona responsable, amigable y llena de vida. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El 21 de noviembre del 2014, Jessica Patche, de 33 años, llevó a sus 2 hijos mayores al colegio y se llevó a su pequeño a la guardería donde trabajaba. Tenía un plan sencillo. Debía enviar unos documentos de seguro médico por fax y como la máquina de su trabajo estaba fuera de servicio, decidió ir a la casa de su padrastro, Gregory Graff, quien tenía una. Su madre Danielle estaba de viaje en Florida, pero Greg estaba en casa y sabía que Jessica pasaría por ahí. Durante la mañana intercambiaron varios mensajes de texto y él incluso le pidió ayuda con un problema en su computadora. Alrededor de las 12:50 del mediodía, Jessica salió en su auto y se dirigió a la casa de Greg, ubicada a solo 10 minutos de distancia. Planeaba regresar rápidamente a la guardería, ya que su pequeño hijo la esperaba. Sin embargo, Jessica nunca volvió. Al principio, sus compañeros de trabajo no se alarmaron demasiado. Pensaron que quizás había tenido algún contratiempo con el fax o que se había retrasado por el tráfico. Pero conforme pasaban los minutos y no respondía a llamadas ni mensajes, comenzaron a inquietarse. Su esposo también había estado tratando de comunicarse con ella sin éxito. Pero cuando recibió la llamada de los compañeros de Jessica preguntando por ella, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Jessica nunca habría ignorado sus mensajes por tanto tiempo, y mucho menos si eso significaba dejar a su hijo pequeño esperando en la guardería. Mika llamó a su suegra, quien tampoco había sabido nada de Jessica, por lo que ella decidió regresar de inmediato de su viaje a Florida. Mika, cada vez más alarmado, se comunicó con Gregory Graff, ya que ella tenía planeado ir a su casa para enviar el fax. Greg, por su parte, afirmó que no lo había visto en todo el día
y dijo que si Jessica había pasado por allí, lo habría hecho sin que él se diera cuenta. Al ver que nadie sabía nada de ella y que habían pasado más de 4 horas desde su última comunicación, Micah llamó a la policía y reportó a Jessica como desaparecida alrededor de las 5 de la tarde. Las autoridades emitieron un aviso para tratar de ubicarla. En este punto, no estaban seguros de si realmente estaba en peligro o si simplemente había tenido algún inconveniente. Aún así, comenzaron a buscarla. Intentaron rastrear su teléfono y después de unas horas lograron ubicarlo. La señal los llevó hasta un estacionamiento de un Dollar General en Northampton. Allí encontraron el auto de Jessica. Al revisar su vehículo, descubrieron que su teléfono, su bolso, su billetera y sus llaves estaban adentro. Sin embargo, Jessica no estaba en ninguna parte. No había señales evidentes de violencia, pero la situación era extremadamente preocupante. Era difícil imaginar un escenario en el que Jessica simplemente hubiera dejado sus pertenencias y se hubiera ido por su cuenta. Esta tienda está ubicada en una zona que Jessica habría pasado de camino a la casa de su padrastro. Era posible que hubiera hecho una parada allí antes o después de enviar el fax. Sin embargo, esto parecía poco probable, ya que su pausa para el almuerzo era muy corta y ella debía volver al trabajo para recoger a su hijo menor de la guardería. Dado que la policía local no contaba con los recursos suficientes para una investigación de esta magnitud, el caso fue transferido a la Policía Estatal de Pensilvania. Mientras tanto, la familia y amigos de Jessica organizaron una intensa campaña de búsqueda. Crearon una página de Facebook llamada Ayúdanos a encontrar a Jessica, que rápidamente alcanzó más de 5,000 seguidores. Un avance importante llegó cuando la policía obtuvo imágenes de vigilancia. Los videos provenían de 2 fuentes. Una estación de servicio cerca del estacionamiento donde se halló su auto y otra cámara de un edificio cercano. La grabación mostraba el auto de Jessica circulando cerca de la gasolinera alrededor de la 1 de la tarde, justo en dirección a la casa de su padrastro. Este fue un indicio clave. Jessica se había estado en camino a la casa de su padrastro. Pero si llegó allí, ¿por qué nadie la volvió a ver? La búsqueda se intensificó con la ayuda de voluntarios, la policía y los medios de comunicación, mientras la familia rogaba por cualquier información que pudiera ayudar a encontrarla. La comunidad se unió en esfuerzos de búsqueda, pero los días pasaban sin respuestas. Siguiendo con las grabaciones, el auto de Jess aparece en las cámaras conduciendo normalmente, pero luego algo ocurre. A la 1:10, su auto aparece nuevamente en la cámara, cruzando una gasolinera de forma inusual. Luego da 2 giros a la izquierda y termina en dirección opuesta a la que venía. Algo que no era típico en ella, ya que Jess era una conductora cautelosa. Esto hizo sospechar que alguien más podía estar manejando. 3 minutos después, otra cámara muestra a un hombre saliendo del auto. Aunque la imagen era borrosa, al comprobar su altura con la del auto, los detectives concluyeron que no era Jess, sino una persona de al menos 1,80 m, mientras que Jess medía 1,60 m. Esto apuntaba a que algo le había pasado. El principal sospechoso parecía ser su esposo, Micah, que tenía una altura similar. Los detectives fueron a hablar con Daniel y Gregory, pero esta vez querían saber más sobre su relación con Micah. Sin embargo, Daniel negó rotundamente que Micah estuviera involucrado, diciendo que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Ella había estado en constante contacto con él y le estaba tan preocupado y angustiado como ella. Pero Gregory no estaba tan seguro. No tenía buenas palabras para hablar de Micah. Para alguien que había estado en la vida de Jessica durante 20 años, alguien al que ella llamaba el segundo mejor papá que pudo haber tenido, la policía tuvo que tomar su opinión en serio. Gregory dijo que amaba a su hijastra, pero también sentía pena por ella, describiéndola como un imán de perdedores. Comentó que siempre había traído a los chicos equivocados y que nunca le había gustado Micah. Sin embargo, Micah tenía una coartada sólida. Estaba trabajando y su jefe y compañeros confirmaron su presencia. Además, su relación parecía estable y feliz, lo que disminuía la posibilidad de que él estuviera involucrado. Los investigadores entonces volvieron a revisar las cámaras y vieron que después de que el hombre dejara el auto, un furgón blanco se iba del lugar. En un ángulo,
lograron distinguir al conductor del furgón. Y era Greg, el padrastro de Jess. Greg tiene una explicación para todo esto, admitiendo que efectivamente tenía una furgoneta blanca cerca de ese estacionamiento, pero que la llevó a un taller de mecánica para hacerle reparaciones. Dijo que planeaba esperar a que la arreglaran, pero luego cambió de opinión y pidió a un vecino que lo llevara al taller para poder conducir la furgoneta de regreso a casa. Según su testimonio, por pura casualidad, cuando él se fue del taller, apareció en la cámara de seguridad, justo cuando el auto de Jess estaba siendo dejado en el estacionamiento. Después de eso, Greg dijo que fue a una tienda Exxon a comprar comida, ya que según él, cuando su esposa no estaba, se alimentaba de lo que podía encontrar en una gasolinera. Y finalmente regresó a su casa alrededor de la 1:30 de la tarde. Antes, Greg había afirmado que no vio a Jess en todo el día en el que ella desapareció, y seguía manteniendo esa versión. Pero ahora agregó que su fax no estaba funcionando. Greg dijo que Jess no se presentó, pero no le pareció extraño ni alarmante. Continuó en la casa y entre las 1:30 y las 3, algunos de sus empleados llegaron a recoger sus cheques, lo cual fue confirmado por la policía, que verificó que Greg estuvo en su casa en ese periodo. Sin embargo, los investigadores fueron al Exxon donde Greg dijo que compró su almuerzo, y al revisar las grabaciones vieron que su furgoneta pasó de largo sin detenerse. Además, las cajas registradoras del lugar no mostraron ninguna compra de Greg. Y cuando hablaron con su vecino, que supuestamente lo llevó al taller para recoger la furgoneta, negó haberlo hecho, desmintiendo por completo su versión. El 24 de noviembre, la policía confrontó a Greg con las pruebas de video y el testimonio de su vecino. Para ese momento, habían pasado 3 días desde que Jess fue reportada como desaparecida. Aunque Greg debió darse cuenta de que las cosas no estaban a su favor, seguía insistiendo en su inocencia, pero no presentó ninguna explicación convincente que lo exonerara. Pero la sesión de interrogatorio no reveló nada nuevo, lo que dejó a la policía con la sensación de que no podían acusarlo aún. Mientras tanto, los detectives registraron la casa de Daniel y Greg. Aunque no tienen una orden de registro, aparentemente no la necesitaron porque Daniel les dio acceso y permiso de inmediato. Una de las primeras cosas que revisaron fue el fax, el cual funcionaba perfectamente, lo que demostraba que Greg había mentido. Además, tenía un registro de uso que mostró que justo después de la 1, alguien lo había utilizado. El 21 de noviembre, el mismo día en que Jess desapareció, alguien vio un formulario con la firma de Jess, lo que dejaba claro que ella había llegado a la casa de sus padres y que después había enviado esa documentación por fax. Además, la policía encontró algunos pañuelos ensangrentados en el sótano, pero no era suficiente para indicar que se había cometido un crimen, ya que podrían haber sido producto de un accidente doméstico. Sin embargo, también hallaron un par de sandalias que Daniel afirmó que Greg usaba todo el tiempo, y estas sandalias tenían sangre. A estas alturas era bastante claro que Greg era un sospechoso, pero la policía aún no tenía suficientes pruebas para arrestarlo. Al día siguiente, el 26 de noviembre, los investigadores volvieron a la casa para hacerles más preguntas a Greg. Cuando la policía llegó, actuó como si no quisiera hablar. Le pidió permiso para subir y fumar un cigarro, pero los oficiales sabían que no debían dejarlo solo, así que uno de ellos lo acompañó. Mientras charlaban sobre sus perros, Greg mencionó que lamentaba no poder verlos más, lo que sonaba a que ya se había dado cuenta de que probablemente sería arrestado. La policía durante esta conversación se dio cuenta de que tenían todo lo necesario en su contra. Entonces le dijeron a Greg que debía ir con ellos a la estación de policía. Mientras se iba, él le dijo a Daniel que la amaba, y ella le gritó que le dijera dónde estaba su hija, y esa fue la última vez que le habló. Finalmente, Greg decidió confesar y describió una escena espantosa y perturbadora de lo que ocurrió el 21 de noviembre. Greg admitió que había traído a Jessica a su casa diciéndole que necesitaba ayuda con su computadora, ya que ella necesitaba usar la máquina de fax. Según él, cuando Jess llegó a la casa, estaba viendo videos para adultos y aunque intentó actuar con normalidad, aún estaba excitado. Describió haber tenido un impulso incontrolable
algo que él calificó de loco y sexual en naturaleza, por lo que en un momento de impulso le disparó a Jess en la parte posterior de la cabeza 2 veces, matándola al instante. Luego la arrastró hasta una habitación, salió corriendo a su auto y lo estacionó frente a la tienda Dollar General. Movió el asiento hacia adelante y regresó a su casa en su camioneta. Aunque Greg afirmó que fue un impulso repentino, los expertos no le creyeron, ya que la forma en que había preparado todo sugiere que la violencia había sido planeada de alguna manera. Esto planteó preguntas sobre sus verdaderas intenciones antes del asesinato, especialmente considerando que su esposa había solicitado el divorcio solo unas semanas antes, por lo que la posibilidad de que Greg viera esa situación como su última oportunidad antes de perder el acceso a Jess agregó otra capa de complejidad a sus motivaciones. La confesión también reveló la perturbadora realidad de su comportamiento posterior, ya que pasó la tarde actuando normalmente mientras el cuerpo de su hijastra yacía en un cuarto de la casa, para luego grabarse cometiendo más actos horribles. Y es que después de que todos se fueron, Gregory entró al dormitorio, instaló 2 cámaras y filmó cómo abusaba del cuerpo de Jessica. Encontraron 8 videos en su computadora en los que abusaba y decía cosas repugnantes mientras lo hacía, mientras la cabeza de Jessica estaba cubierta con una bolsa de plástico. Lo peor fue cuando expresó arrepentimiento, pero no porque se sintiera mal por quitarle la vida a Jess, sino que lamentaba las consecuencias que eso tendría para su esposa. Incluso dijo que deseaba haber matado a su vecina en lugar de Jess, lo que dejaba claro que su arrepentimiento no era genuino, sino que solo lamentaba el caos que había causado en su vida. Después de cometer el crimen, Greg no pudo dormir esa noche y pasó horas limpiando la casa. Luego enterró el cuerpo de Jess en un pozo detrás de un cobertizo en su propiedad, cubriéndolo con hojas. Al día siguiente, cuando no podía dormir por la culpa, dibujó un mapa para los investigadores, guiándolos al lugar donde había enterrado el cuerpo. Y afortunadamente, el cuerpo fue encontrado rápidamente el 26 de noviembre, luego de 5 días de angustiosa búsqueda. En el 2015, Gregory Graff fue llevado a juicio. No hubo dudas sobre su culpabilidad, y las pruebas en su contra eran contundentes. Greg enfrentó cargos por asesinato en primer grado y profanación de cadáver, y su abogado intentó argumentar que Greg había tenido un colapso mental y que nunca quiso hacerle daño a Jess. Pero la fiscalía refutó este argumento, pues Greg estaba sorprendentemente calmado y controlado en todo momento, como cuando recibió a los compañeros de trabajo en su casa, quienes no notaron nada extraño en su comportamiento. La forma en que mató a Jess se deshizo de su auto y luego regresó para abusar de su cuerpo antes de enterrarlo fue meticulosamente planificada. Además, se encontró evidencia de que había comprado juguetes, los cuales usó en las grabaciones que hizo mientras abusaba de Jess. Al inicio de su juicio, el equipo de Greg abandonó la defensa por salud mental cuando un especialista determinó que estaba completamente cuerdo. En cambio, intentaron argumentar que no fue un asesinato premeditado, sino un asesinato en tercer grado. Sin embargo, eso fue refutado fácilmente por la evidencia del comportamiento calculador de Greg. Durante el juicio, la familia de Jess tuvo que escuchar detalles horribles sobre el abuso, lo que llevó a su madre a abandonar la sala. Finalmente, y después de solo 6 minutos de deliberación, el tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Jess, devastada, expresó su dolor en la corte, y su madre, en un testimonio lleno de emoción, dijo que nunca podía perdonar a Greg por lo que le hizo a su hija. Sin embargo, la monstruosidad de Greg no terminó allí, pues en el 2017, 2 años después de la condena, aún estaba casado con Danielle, a pesar de que ella había solicitado el divorcio mucho antes. Él continuó disputando el divorcio por 3 años, complicando todo por la propiedad compartida y los activos de la empresa que tenían juntos. En lugar de perder todo, Greg se aferró a lo que pudo, incluso cuando Danielle le ofreció acuerdos favorables solo para deshacerse de él. Además, Greg apeló su condena y escribió un documento en el que cambió su versión de los hechos, alegando que había estado bajo los efectos de droga cuando mató a Jess, lo cual fue rechazado rápidamente. El caso de Jessica Padgett, o Jess, sacudió a la comunidad de Northampton y al mundo entero.
La traición de un padrastro que debió protegerla y la brutalidad del crimen lo convirtió en uno de los casos más espeluznantes de los últimos tiempos. Por lo que esta historia nos recuerda que a veces los mayores peligros pueden estar dentro del propio hogar. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Recuerden darle like, comentar y suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les dejo 2 videos recomendados y ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y mantente a salvo.